Sean bienvenidos a este último tema en vistas a la preparación de la visita de nuestro señor obispo a nuestra parroquia. Este último tema engloba los anteriores temas que se han ido dando en estos días. Vamos a comenzar con el título del tema: La parroquia Centro de Comunión y Escuela de Santidad. Como ya les decía, al ser este tema el último, permite hacer una síntesis de lo que ya han dicho los demás participantes y solo me toca complementar con algo breve y al mismo tiempo hacer una apertura para lo que sigue después de esto. Este último tema se divide en 3 apartados o en 3 capítulos. El primer capítulo nos habla o vamos a estar hablando sobre la comunión y la santidad a la luz de la palabra de Dios. Para este tema he tomado la cita bíblica de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que nos habla sobre la primera comunidad cristiana. El texto de la Sagrada Escritura dice lo siguiente en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ciertamente en la Sagrada Escritura encontramos muchos textos que nos hablan sobre la vida en comunión, tanto de Dios, tanto también de los hombres. Quise tomar porque creo que resume lo que ya hemos estado hablando en los anteriores temas y lo que también sintetiza este tema de la comunión, de la parroquia como el lugar de comunión, pero también como centro o escuela de santidad. Primero quiero hacer como un breve comentario al texto. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, es un lugar para la iglesia o la parroquia, es un lugar donde no solo es para convivir o no es solamente es para que el sacerdote imparta los sacramentos, sino que es un lugar también de enseñanza. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Aquí también algo que recalca es los apóstoles, es decir, algunos que han sido elegidos para dicho servicio o que ellos mismos deciden realizar este servicio. Después, en comunión o en la comunión. Esto es algo muy importante, que a pesar de que hay una enseñanza, de que todos son distintos, recordemos los apóstoles, cada uno tiene una personalidad distinta y un modo también de comunicar lo que recibieron de Jesús. Pero aunado a todo ello, aún hay una comunión, tanto en lo que se enseña, tanto en lo que también se vive. Respecto a lo siguiente, en la fracción del pan, yo creo que es el centro principal de nuestra vida como cristianos católicos, el celebrar la Eucaristía, es decir, la fracción del pan, donde el que se da en esta fracción, el que se da como alimento, pues es Dios mismo. Y algo muy particular que menciona pues este texto es esta última parte, en las oraciones. Esto nos lleva a pensar que ya desde los primeros cristianos ya había lo que hoy conocemos como la piedad popular. Hoy en día, ¿cómo lo podríamos traducir? La visita al Santísimo, la hora santa, el rezo del Santo Rosario, el Vía Crucis. Es decir, hay muchos modos de hacer oración, de que nosotros como apóstoles o como personas que han decidido prestar un servicio hacia los demás, es decir, relacionarnos con Dios, juntarnos y hablar con Dios, que eso es la oración. Entonces, de esta manera, ¿de dónde viene la figura de la comunión? Primero, pues de Dios, de esta fracción del pan que es el centro de nuestra vida. Después de que uno se ha alimentado del cuerpo de Cristo, se ha alimentado de la vida de Dios, es capaz de comunicar, es decir, de enseñar. Y después de que se ha enseñado, se ha transmitido,
Algunos deciden, porque Dios les ha movido el corazón, ha entrado, les ha dado sentido a su vida, es que se da la vida en comunión. Es decir, hay algunos cuantos que comparten un mismo pensar, un mismo Dios, y que se juntan para conocer, aprender más de Él, pero sobre todo de alimentarse, y que lo van a hacer a través de las oraciones. La segunda parte, la santidad a la luz de la palabra de Dios. La santidad, para este tema quise tomar el texto de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Este texto es interesante porque la primera parte nos pide primero la paz junto con la santidad. Dice, sin estas dos condiciones nadie verá al Señor. Podríamos pensar, entonces, primero hay que ponernos en paz. Dice, si se recuerdan también en algún otro pasaje de la Sagrada Escritura, dice, antes de que presentes tu ofrenda, si recuerdas que estás o tienes algún problema o alguna situación con tu hermano, deja tu ofrenda sobre el altar y ve ahí y arréglate. Entonces hay que estar primero en paz para que nosotros también recibamos lo que ya veíamos en el texto anterior, esta fracción del pan, este alimento de Dios que se nos da. Y después de ahí es posible la santidad. Es decir, la santidad sin la comunión, sin la paz entre nosotros, entre Dios y con nuestros hermanos, no es posible la santidad. Tenemos que estar en paz antes y después alimentarnos del pan, que es la vida misma de Dios, y consecuencia de ello podremos ser santos. Y ser santos pues va más allá de una mera acción o un mero esfuerzo de imitar las virtudes de alguna persona que ya es santa. Va más allá, no se queda nada más en voy a esforzarme para ser buena persona, que eso ya lo veremos más adelante. Hasta aquí el primer tema, que es la comunión y la santidad a la luz de la palabra de Dios. Ahora pasamos al siguiente, que es la parroquia Centro de Comunión. Ya aquí en la carta pastoral número 8 de don Mario de Gasperín, obispo de Querétaro en el año 2000, nos decía lo siguiente: la parroquia es centro de comunión y escuela de santidad. También nos recordaba que la vida parroquial se hace patente en las relaciones que se permiten entre los fieles y la disposición de cada uno de ellos, con el apoyo del sacerdote o religiosos, asociaciones o algún movimiento eclesial. Es decir, la vida de la parroquia no nada más la hace el sacerdote mediante la celebración de los sacramentos, sino que es entre los fieles y el sacerdote. Pero sobre todo debe de haber una disposición de los fieles, porque aunque el sacerdote tenga la intención, pero si no hay una disposición de los fieles, pues no hay vida parroquial. De esta manera podemos decir que la parroquia es el lugar para encontrarnos con Dios uno y trino, que se ha encarnado en Jesús, para hacerse un Dios personal y que se ha quedado en cada uno de nosotros por la acción del Espíritu Santo. Esto lo hemos recibido en el bautismo, y que allí mismo nos comunica sus dones y beneficios. Hoy en día lo hacemos mediante la celebración de la Eucaristía. Entonces, como ya les decía anteriormente, la vida de la parroquia la hacemos cada uno de nosotros. La disposición de apertura también para que cada uno de nosotros nos acerquemos a nuestro hermano, como les decía, que ha sido hecho hijo de Dios por medio del bautismo, como cada uno de nosotros. Entonces, al ser hijos de Dios, estamos llamados también a vivir como hijos de Dios. Es decir, no quedarnos aislados, no decir mientras yo esté bien con Dios, ya con eso estoy cumpliendo, o estoy siendo buena persona. No, ahí no se queda. Esto va más allá. Va también
en esta figura de la fracción del pan de Cristo, de darse a sí mismo, también nosotros tenemos que tomar este ejemplo, es decir, de dar nuestra vida al servicio de los demás. La parroquia también es el espacio para convivir, ya les decía hace rato, todos somos hijos de Dios. Entonces es el espacio para que nosotros convivamos como hermanos, pero no solo convivir, sino también es el espacio para apoyarnos, movidos por el impulso de la escucha de la palabra y de la recepción del cuerpo de Cristo. Es decir, no solo basta con venir o saber o ser conscientes de que en la parroquia o que por el medio del bautismo hemos sido hijos o somos hijos de Dios, sino que tenemos que alimentar nuestra vida interior, alimentar nuestra relación con Dios. De ahí que he ocupado estas palabras, debemos de ser movidos por el impulso de la escucha de la palabra de Dios, pero también de la recepción de su cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros tenemos muy buenas intenciones. Queremos apoyar al hermano, escuchar al otro, saber lo que necesita, pero cuando uno lo hace constantemente se da cuenta de que uno no es capaz de solucionar la vida del otro y que quien lo hace es Cristo. Tal vez lo hace a través de nosotros, pero siempre partiendo de algo, en este caso, que es el impulso del Espíritu Santo mediante la escucha de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos, pero también la recepción del cuerpo de Cristo, es decir, no basta nada más con ir a misa y sentarnos y escuchar la palabra de Dios, pero sin comulgar, o comulgar pero sin haber escuchado la palabra de Dios. Entonces, estos dos elementos que son parte fundamental de nuestra vida, debemos de esforzarnos para cada uno de nosotros vivir de manera digna, pero sobre todo en gracia, para que estos dos elementos importantes de la misa, que son fundamentales para nuestra vida, nos ayuden a vivir de manera coherente, pero sobre todo, algo que a veces les he dicho en algunos temas que he compartido, es aprender a disfrutar de la vida, que es lo que nos veíamos hace rato, que es la santidad, que también la parroquia es escuela de santidad, que eso es el siguiente tema que vamos a ver ahora. La parroquia es escuela de santidad. Hoy en día Dios es el que santifica a su pueblo, pero lo hace por medio del sacerdote y de aquellos consagrados y consagradas que le han dicho a Dios que sí. ¿Y qué es ese sí que nosotros le damos a Dios? O por lo menos los que ya son consagrados o sacerdotes, pues es decir, que a través de mi vida tú actúes. Y es una tarea muy difícil, pero también cuando uno se abandona a Dios, pues Dios hace siempre lo suyo. La santidad es el don de Dios que colma todas las aspiraciones humanas. Muchos de nosotros tenemos muchas aspiraciones, pero ninguna de ellas se alcanza con los meros esfuerzos humanos. Es decir, esta aspiración o estos deseos que tenemos siempre es el deseo de plenitud, de una vida plena. Cada uno de nosotros de alguna manera piensa en la paz, en la tranquilidad, estabilidad económica, emocional. Cada uno de nosotros anhela muchas cosas, pero no se da cuenta que quien colma todo eso es Dios. Cada vez que uno se hace semejante a Jesús, es que se es santo, pero hacernos semejantes a Jesús solo se consigue también con la gracia del Espíritu Santo, que es quien perfecciona la vida de cada uno de nosotros, al mismo tiempo que es quien va guiando toda la creación hacia la plenitud. Por lo tanto, es en la parroquia donde aprendemos lo siguiente. Primero, a escuchar la palabra de Dios. La parroquia es el lugar de escucha.
de ponernos a los pies del Maestro que nos habla a través de su palabra. Segundo, el lugar de la comunión con Dios. Es decir, la parroquia es el lugar donde cada uno de nosotros se puede encontrar con Dios. La mayoría de nosotros, cada vez que se nos pregunta qué es el templo, qué es la parroquia, decimos que es la casa de Dios. O por lo menos somos conscientes de eso. Entonces, es el lugar para que cada uno de nosotros se encuentre con Dios, pero también para encontrarnos con nuestros hermanos, todos aquellos que son bautizados. Tercero, la parroquia es el lugar también donde nos encontramos con la misión de cada día, una misión que nos invita a vivir la vida en plenitud. Y me gusta decirlo de esta manera: la santidad es hacer lo ordinario de la vida de cada uno de nosotros extraordinario, pero sobre todo disfrutar el presente, es decir, disfrutar de lo que estoy haciendo en este momento. Y con que nosotros aprendamos a hacer eso, uno disfrutará cada día su vida como si fuera la última, y valdrá la pena al terminar el día y decirle: gracias Dios por la vida que me has dado. Y yo considero que eso es la santidad, disfrutar de la vida que Dios nos ha dado a la luz de su palabra que escuchamos en la Santa Misa, pero también alimentándonos de su cuerpo y de su sangre. Y por último quisiera invitarles esto: dejar que Dios haga grandes cosas en nosotros. Si se recuerdan la oración de la Magnificat, esta oración que pone el evangelista Lucas después de que María va a visitar a su prima Santa Isabel, les proclama: mi alma la grandeza del Señor. Proclamar la grandeza de Dios es dejar que Dios actúe en nuestra vida. También eso nos enseña la parroquia, la palabra de Dios que es transmitida en la Eucaristía. Nos enseña que tenemos que dejar a Dios actuar en nuestra vida, dejar que Él haga grandes maravillas. Muchos de nosotros nos cuesta porque tenemos también nuestros propios sueños, intereses, pero aprendamos a dejar a Dios que haga grandes cosas con nuestra vida, y eso es lo mejor, porque Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Para terminar, les propongo lo siguiente. A partir de ahora, pues ya somos conscientes de que somos una familia, la familia de los hijos de Dios. Somos de Dios y tenemos una casa, la parroquia. Es nuestra casa para vivir juntos. Nuestra casa, una casa de escucha. Cada uno de nosotros su día a día lo vive de distinta manera. También el desarrollo de cada uno de nosotros ha pasado en diferentes etapas, y cada etapa ha implicado una cierta peculiaridad en cuanto que cada uno de nosotros tal vez creció en diferentes situaciones. Muchas de ellas las vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida. Por eso la parroquia también se convierte en una casa de oración, de escucha. Es decir, aquí en la parroquia pues tenemos quienes puedan escucharnos. Tenemos el equipo de psicólogos, terapeutas, pero sobre todo tenemos a Jesús expuesto en su capilla para que también nos escuche todo lo que nosotros traemos en la cabeza, traemos como preocupaciones y que no nos dejan vivir en paz. También nuestra casa, nuestra parroquia se convierte en una casa de comunión. Es un lugar para que cada uno de nosotros podamos convivir como hijos de Dios que somos, como hermanos, es decir, quienes tenemos un mismo ideal, o por lo menos buscamos tener un mismo ideal, compartimos una misma fe, y que se expresa mediante los distintos grupos o equipos pastorales: grupo de jóvenes, pastoral social, pastoral familiar,
Entonces, hay muchas formas en que podemos nosotros integrarnos a esta casa. Es como en la casa de cada uno de nosotros. Cada uno tiene algo que hacer, pero tampoco todos están llamados a hacer lo mismo. Cada uno con sus dones que Dios le ha dado, haga lo suyo para vivir en comunidad. También nuestra parroquia es casa de formación, es decir, lo que nosotros necesitamos, tal vez lo expresamos o somos escuchados, ya sea por el equipo de la casita de la escucha o por el sacerdote en el sacramento de la penitencia, y después de ahí, movidos por el Espíritu Santo, queremos integrarnos a una pequeña comunidad. Pero cuando uno llega a una pequeña comunidad se da cuenta tal vez de que ignoramos todavía muchas cosas sobre nuestra fe, y que aquello que nos transmitieron en algún momento en el catecismo o en la catequesis ya nos queda, pues ya no da respuesta a las nuevas cuestiones que nos interroga nuestra vida. Por lo tanto, se encuentra, o la parroquia se hace ahora una casa de formación. Es decir, te va a formar como hijo de Dios, es decir, a la luz de la palabra de Dios y a través de aquellos grandes hombres que, iluminados por el Espíritu Santo, han dicho algo de Dios y que nos ayudan a seguir creciendo tanto en nuestra fe, pero también conociendo más sobre Él. Por lo tanto, ahí están estas formas de vida, estas formas de vivir aquí en la parroquia, en nuestra casa. Solo ahora depende de cada uno de nosotros. Si se recuerdan, al inicio les decía esto: la vida parroquial se hace con la disposición de cada uno de nosotros. No se hace solo por la intención o las buenas intenciones del sacerdote o de algunos, sino que la hacemos cada uno de nosotros. Esperanza al camino.